una producción original de Oasis Media. Entre palmeras nos encontramos, voces distintas juntos brillamos. Desde el oasis alzamos la voz, palmeras y orgullo, estos somos hoy. Hola a todos, todas y todes. Saludos desde el Oasis. Bienvenidos una vez más a Palmeras y Orgullo. Mi nombre es Iván Castellán y el día de hoy me acompañan nuevamente en el estudio Johnny y Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Y pues nada, feliz. Y pues nada, vamos a ver qué descubrimos hoy en este nuevo capítulo icónico también. Perfecto. ¿Y tú, Johnny, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de tan exitoso show de tu prima Natana en la Marcha de la Visibilidad Lésbica? Hello a todos. Pues muy feliz, muy contento de estar nuevamente un episodio más. Y también muy feliz del recibimiento que tuvo Natana después de la Marcha de la Visibilidad Lésbica. La verdad estamos muy contentes. Pero justamente hoy venimos a seguir aprendiendo cada día más, como cada episodio. Entonces aquí estamos dándolo todo. Pues yo vi abucheo, Yo vi abucheo a Natana, la verdad. Ay, no estabas ahí. Se nota que no estabas ahí, preciosa. Ovación de pie. Pero bueno, hoy antes de arrancar quiero que nos quedemos un momento en silencio, que pensemos en esta última vez que alguien pues nos preguntó cómo estábamos, de verdad, no el cómo estás de pasillo, sino ese cómo estás que espera una respuesta. Porque hoy vamos a hablar de salud mental y sé que eso puede sonar a quizá una tendencia, un tema de moda, algo que está en todos lados últimamente, pero yo creo que precisamente por eso hay que tener cuidado. Porque cuando algo se vuelve tendencia, a veces pierde pues el peso, pierde esta especificidad y nosotros hoy queremos ir a eso específico. Porque no es lo mismo hablar de salud mental cuando creciste sintiéndote seguro, validado, validada, validade, a que cuando creciste sabiendo que había una parte de ti que tenías que esconder, que tenías que administrar de cierta manera y que tenías que calcular cuándo mostrar y cuándo guardar. Eso tiene un costo en todos nosotros y hoy vamos a hablar justamente de ese coste. ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes pensaron en este momento en esos cómo estás? Por supuesto que sí. ¿Cómo estás? La respuesta que casi siempre te dan es bien, ¿y tú? Ay, me choca, o sea, no siempre vas a estar bien. Y luego me recordó mi hermana. Ya saben que soy de Monterrey, alguna vez fue por mí al aeropuerto y le pregunté ¿cómo estás? Ay, bien. Y le dije, no, ¿cómo estás? Y empezamos, ¿sabes? A hablar. Igual alguna vez a mi hermano también le dije, ¿cómo estás? Por, ¿sabes? Una llamada. Y me dijo, oye, yo le estaba preguntando cosas de más, no de más, como más, siendo más cercano. Y me dijo, ¿estás borracho? Porque no es común que te pregunten, ¿sabes? ¿Cómo estás? O sea, ese cómo estás más profundo. Luego se me vinieron estos dos ejemplos de inmediato cuando estabas dando la introducción. Sí, porque es por lo regular ya tienes como hasta programada la respuesta, ¿no? Bien, y tú, pero te cae como este balde de agua fría cuando realmente es un cómo estás que tienes interés detrás, que hasta te desarma, ¿no? Te descoloca un poquito porque dices, o sea, sí está interesada en saber cómo me encuentro en este momento. Pues yo siento que es una pregunta muy poderosa. Y es como la llave a la apertura de querer o de ser escuchado. Y pues eso depende de cada persona, pero cuando tú realizas la pregunta realmente ¿cómo estás? Quieres saber cómo está la persona, no nada más es... Regularmente lo estamos acostumbrados a escucharlo como un saludo. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias, ¿y tú? Y ahí se queda, pero en realidad yo sí siento que hay una profundidad en la pregunta de cómo estás para que tú tengas la apertura de poder decir realmente cómo te sientes. Muy bien, pues justamente hoy vamos a indagar, vamos a escarbar un poquito en estos sentimientos, pero antes de pasar al tema, es momento de que entremos un poquito a nuestra marea queer. Marea queer.
sentir, marea queer, la verdad que necesitas ver. Bien, pues en los últimos años ha crecido mucho esta conversación pública sobre salud mental. Hay más contenido, más campañas, más visibilidad incluso, y eso en muchos sentidos pues es positivo, pero hay algo que organizaciones y especialistas siguen señalando con mucha preocupación. El acceso a espacios terapéuticos realmente afirmativos para personas LGBTTIQA+, sigue siendo pues muy limitado. No hablamos solo de que hay pocos psicólogos especializados, aunque eso también es verdad. Hablamos de algo mucho más profundo, que es que todavía existen profesionales de la salud mental que trabajan desde prejuicios, desde estigmas, desde una idea de lo que es normal, y esto lo digo entre comillas, que excluye a muchas personas de nuestra comunidad. Y lo más preocupante no es que existan estos profesionales, lo más preocupante es que muchas personas que van a buscar ayuda no saben cómo identificarles, ¿no? Y entran a un espacio que se supone debe ser seguro para ellos, para ellas, para ellas, y salen pues más pues dañadas, ¿no? Que cuando llegaron, por así decirlo. Y desde ahí nace justamente esta conversación de hoy, porque hablar de salud mental en nuestra comunidad no es solo hablar de emociones, es hablar de acceso, de seguridad, de encontrar espacios donde realmente quepamos completos. Y para eso el día de hoy nos acompaña Claudia Anda. Claudia es psicóloga clínica, estudió la licenciatura en psicología, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y tiene un doctorado en psicoanálisis con profesionalización en pareja y familia. Su trabajo clínico es principalmente privado, pero también colabora con Sepsis, haciendo intervención directa con estudiantes de la UACM. Es docente en universidades privadas a nivel licenciatura y maestría y tiene investigaciones publicadas sobre identidad, violencia de género, relaciones narcisistas y cómo los eventos sociales nos forman por dentro. Pero más allá de los títulos, lo que a mí me parece valioso de su enfoque es algo que ella misma nombra y ha nombrado en un par de ocasiones que nos hemos encontrado, es que decirle explícitamente a la comunidad LGBTIQ+, que es un espacio seguro, que tener un espacio seguro no es un detalle menor. Eso es un acto muy necesario, porque eso le dice a la persona que llega que pues no va a tener que empezar desde cero explicando quién es. Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, es un placer, un honor, me da muchísimo gusto. Tocaste muchos temas que me quedé como pensando. Yo creo que en general es difícil encontrar una atención como adecuada, ¿no? Porque pues la atención con los seres humanos es complejo, pero yo creo que en general también la atención a la comunidad LGBT en todos los sentidos, no nada más en la salud mental, se vuelve más complicada todavía, ¿no? Porque se atraviesan como prejuicios, ¿no? Y se atraviesan como particularidades de las personas, moralidades, la religión. Entonces, pues está difícil, ¿no? Pero bueno, no sé si quieran que les diga más o menos como unos tips, como para que vayan, cuando tengan como ganas de buscar como algún psicólogo o alguna psicóloga, ¿cuáles serían como las cosas que pudieran como preguntar o que podrían fijarse? ¿Cómo podríamos de cierta manera identificar que es ahí, ¿no? Que es con esta persona que ahí vamos a poder estar seguros de recibir una atención pues adecuada? Claro. Bueno, lo más importante en general es que la persona tenga una especialidad. O sea, los psicólogos pueden salir como licenciados en psicología clínica, pero normalmente cuando uno estudia la licenciatura aprende de muchas cosas y muchas áreas y luego ya después uno va eligiendo, que es lo mismo que pasa con los médicos, con los abogados, con cualquier como carrera, ¿no? Uno se va especializando. Entonces yo les recomiendo que busquen a alguien que ya tenga una especialidad. No necesariamente tiene que ser una maestría, sino una especialidad, ¿no? O sea, como un enfoque clínico, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque cuando uno entra a hacer una especialidad con un enfoque clínico, entonces uno empieza a profundizar acerca de estas cosas. Y una de las cosas más importantes es que, pues,
las personas que entramos a estudiar psicología, pues estamos traumados, o sea, realmente tenemos problemas, ¿no? O sea, sí, viene desde ahí. Justo porque o sea, hay un motivo personal que te hace decir, yo quiero estudiar Sí. psicología para entender esta parte, Sí. ¿no? Ajá. Me Lo están, estoy- me están diciendo que me voy a meter a estudiar psicología. Sí, ese podría ser un camino. Es como una manera de entender y racionalizar cosas, pero que vienen como de la curiosidad. O sea, lo que pasa es que es un área muy chistosa, es muy rara, porque estás como estudiándote a ti mismo. O sea, eres tú mismo objeto de estudio, porque tú eres humano, ¿no? Y entonces cuando entras a estudiar psicología y te da curiosidad de entender la psique humana, que es amplísima, pues entonces, no, o sea, como que uno lo racionaliza y dices, él, ella, ¿no? Porque luego hay una etapa en donde quieres diagnosticar a todo mundo, O sea, cuando si uno anda en la partes desde licenciatura tu y así. propia psique, digamos, ¿no? Es que realmente viene de ahí, ¿no? Entonces, llegar a esa conclusión y llegar como a esa conciencia, ¿no? De que no vas a diagnosticar a la gente y a evaluarla y así, implica un trabajo interno, ¿no? Que te des cuenta que viene desde ti también, ¿no? Entonces, no es suficiente nada más una formación, ¿verdad? O sea, sí te metes a la licenciatura, estudias la especialidad, pero pues también tiene uno que empezar a tratar como las propias cosas, ¿no? Sí, ahorita que dijiste mi especialidad, pues, se va a notar un poquito como mi enfoque, ¿no? Porque yo estudio psicoanálisis, lo estudié de manera académica, pero siempre sigo estudiando también, es como muy amplio, y eso implica que el objeto de estudio, además del ser humano, es lo inconsciente, ¿no? Y lo inconsciente no es nada más que lo que no es consciente. ¿Sí me explico? Entonces es lo que no nos damos cuenta que está y que se expresa en nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestras equivocaciones, nuestra ropa, nuestra elección de pareja, nuestros gustos, nuestra identidad, o sea, todo, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero todas esas cosas tienen un sentido, ¿no? Tienen una razón, ¿verdad? Que no la tenemos presente todo el tiempo y que muchas veces esas cosas inconscientes tienen que ver también cómo nos formamos, cuáles son los conflictos que tenemos, cuáles fueron nuestras carencias, bla, bla, bla. Nuestra mente nos protege y entonces obviamente que los echa ahí como a los cajoncitos del medio olvido. Entonces el trabajo de estar en psicoterapia es que vayamos como recuperando esas cosas y que le vayamos dando como luz y sentido a lo que nosotros somos y a cómo nos expresamos. Es una chambota, ¿no? Entonces imagínate intentar ayudar, entre comillas ayudar, que más bien es como acompañar de alguna manera a otra persona si no lo has hecho tú, contigo. O sea, suena peligroso y poco posible. Peligroso porque si no trabajas con tus propias cosas, lo que normalmente hacemos es que se lo adjudicamos al otro. O nos podemos poner como en una postura de autoridad, ¿no? Y de normalización, que es a lo que me refiero con que hay que tener una especialidad, ¿no? Si yo entro y soy psicóloga, yo no voy a tratar de normalizar a esa otra persona, ¿sí? Porque mi comprensión de la normalidad es distinta. ¿Sí me explico? O sea, normalizar no quiere decir que sea correcto. La normalidad viene de lo estadístico, ¿no? De lo que la mayoría hace, y viene también de la idealización, lo que se supone que se tiene que convertir o que ser, y esas idealizaciones vienen pues de muchos lugares, ¿no? O sea, como de la religión, Viene con esta carga histórica, pero enorme, ¿no? Como dice, se ha ido alimentando de tanto religión, de las buenas costumbres, sí, del deber ser a través de las épocas y ha ido, pues de cierta manera, subsistiendo a través del paso del tiempo y transformándose y adaptándose, ¿no? Pero
a la par se ha ido transformando, pero sin dejar como esta rigidez, por así decirlo. Es como muy... Sí, es complejo y justamente esa es como la parte del profesional de la salud mental. Uno tiene que tener ahí como una comprensión un poquito más profunda acerca de qué es la normalidad, en qué momento se aplica, por así decirlo, y en qué momento se estorba, ¿sí? En qué momento se aplica, por ejemplo, podría ser que si yo estoy con una persona que tiene ideaciones suicidas, ¿en qué momento esas ideaciones suicidas se vuelven un problema? ¿Y en qué momento son, pues, algo de la misma experiencia humana? Porque todos, de alguna manera, hemos pensado en morir. ¿Qué? Es una cosa humana. Sí, claro. Sí, yo creo que algunas en mayor o menor medida. ¿En qué momento yo me voy a poner a decir esto ya no es tan normal, ¿no? Por otra vez entre comillas. Sí, porque de repente puedes decir, ay, no sé, ya tengo muchas cosas que hacer, o sea, ay, no, ya mejor morirse, ¿no? O sea, Sí. Pero es un pensamiento que te cruza. Cuando estamos tristes, cuando estamos en depresión, o sea, porque todos nos entristecemos, todos hemos tenido eventos traumáticos. Pero, vamos, hay como estos niveles de simplemente que es como para externar nada más como, necesito un respiro, sí. Que ya sea un sea nivel más alto, profundo. que ya Es lo algo estés... fantasioso que te da hasta como cierto alivio. Ay, y entonces, ¿quién me iría a ver, no? ¿Y quién lloraría por mí? ¿Qué sería si no estuviera yo, no? Ajá, Empiezas a todo hacer el mundo esas estaría cosas. bien o estaría mal o así, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo estoy poniendo así como muy fuerte, pues, como para ver los extremos y Claro. cómo sí es en algún momento importante, ¿no? Como tener esta idea de hasta qué punto es preocupante y hasta qué punto entonces ya es demasiado frecuente. La ideación suicida ya implica, por ejemplo, más detalles, en dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cada cuánto me sucede eso, con qué está relacionado, ¿no? Y entonces ahí sí es, ok, entonces aquí ya hay un riesgo y entonces se pueden tomar como acciones, ¿sí? Igual con la vestimenta, ¿no? El comportamiento, con muchas otras cosas. Entonces, el profesional de la salud mental tiene un entrenamiento en donde tiene la posibilidad de tener esa comprensión, ¿no? De la vivencia humana, en donde puede tomar decisiones y entonces acompañar a la persona para que se sienta un poquito mejor o decir, bueno, no es tan grave, nos metemos como por otro lado, de que está funcionando, bla, 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 bla. No sé, yo creo que Sí, no, está bien, pero sabes que también, pero bueno, los que hemos tomado terapia sabemos, bueno, yo tomé la primera terapia hace más de 2 décadas, imagínate. Uy, no. Pero dar ese primer paso a mí me iban a llevar de adolescente y, claro. no quise, o sea, dije, no. Imagínate, en los 90s, no, es que no estoy loco y mi mamá no me llevó. Mi primer terapia fue a los 23 años, 22, no me acuerdo. Pero dar ese primer paso, yo estaba con unos nervios que o sea, en el sillón así, agarramos un cojín. ¿Y qué digo? Sí, o sea, que me van a preguntar y lo he compartido también con más amigos, o sea, y hay amigos de mi edad hasta la fecha que dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, yo sé. Y luego le digo, oye, pero es como platicar como con un amigo, pero con alguien que tiene conocimientos, o estudios. dicen, no creo en eso, como si fuera una religión o una ideología que pues no. Y les he dicho, ve, le digo, es como si tú estuvieras platicando conmigo, pero con estudios, con conocimiento. Tú ve y no, hay gente que no va. A pesar de, como comentaba yo al principio, de la popularidad que ha ganado, pues el atender tu salud mental sigue cargando con este estigma de solo las personas locas necesitan ir a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra. Sigue esta idea todavía, porque también seguimos atados, particularmente en México, con este tema de lo que piensen los demás. Entonces, si alguien se entera que tú vas a terapia, Ya estás loco. estás dañado, tienes algo mal. Entonces, seguimos cuidando de esta parte. Creo que el acercarse a terapia es muy necesario para todos en algún momento, y creo que también es muy bonito cuando tú das el primer paso, que es por iniciativa personal, no porque alguien te lleve a lo mejor de más pequeño, pero cuando tú ya eres un adulto y eres consciente de que necesito ayuda y tú das ese primer paso, creo que ese te abre el camino, pero de una manera muy, muy bonita.
De tu lado, pues también es un camino muy extenso, ¿no? Desde que vas estudiando, decidiendo qué ramas, qué camino, qué vereda ir tomando dentro de la psique humana, pues es muy complejo. También quiero hablar en particular de tu camino, qué es lo que te hace llegar a trabajar específicamente hacia esta parte del apoyo a comunidades LGBTIQ+. ¿Hubo algo que te llevó a decir, aquí es donde quiero poner también mi trabajo? Bueno, yo creo que la curiosidad siempre va como a la vulnerabilidad, ¿no? Y a la complejidad de la vivencia humana, que es algo que me da como mucha curiosidad. Pero también algo que, o sea, obviamente tiene que ver conmigo, ¿no? Como yo les estaba diciendo, uno elige las cosas porque tienen que ver con uno mismo, ¿no? Entonces, yo soy parte de la comunidad. Sin embargo, si ustedes se fijan, yo no soy como más heteropasing, ¿no? O sea, como que yo puedo estar ahí como medio, como que no se me nota, ¿no? Hay gente que sí más. Sin embargo, ya cuando uno está dentro de la comunidad te das cuenta que inclusive para las personas que hacen o practican profesionalmente la atención en la salud mental, hay como una resistencia a nombrar la atención específicamente a la comunidad LGBT, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se necesita, porque es una comunidad vulnerable. Queramos o no queramos, la comunidad es mucho más vulnerable en todos los aspectos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que se nombre, ¿no? Que hay una capacitación o que hay un enfoque con una comprensión amplia para atender problemas que son humanos en general, pero que también son específicos de la comunidad, porque eso tiene que ver con temas muy especiales, ¿no? Que necesitan otro tipo de entrenamiento, lo digo como entre comillas, ¿no? Otro tipo de investigación, otro tipo de comprensión. Tiene que ver con la identidad. Cuando uno está trabajando con los seres humanos, siempre trabajas con la identidad. O sea, claro, la identidad está ahí. Pero la complejidad de la identidad dentro de la comunidad LGBT, pues es algo muy fino, ¿no? Y uno tiene que tener una comprensión amplia al respecto para no regarla, ¿no? Otra cosa también, bueno, pues es que estadísticamente sí hay un alto índice de personas que son parte de la comunidad que sufren mucha depresión, mucha ansiedad, pero también que cometen suicidio, ¿no? En donde hay mucha violencia, también hay una tendencia un poquito más a tener como ciertos trastornos, y todo eso está relacionado otra vez a la vulnerabilidad, a la discriminación, a la falta de red de apoyo, a la violencia familiar, a la ambivalencia de los vínculos que tienes con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos. Esta cosa de que te amen mucho y al mismo tiempo no te acepten y te renieguen genera muchas cosas. Hace un par de meses tuvimos una charla sobre prevención del suicidio y ahí nos comentaban que Quintana Roo es de los estados que tienen las tasas más altas de suicidio en nuestro país, lo cual también sí nos preocupa porque claro, pues también tenemos una alta población LGBTIQ+ aquí en el mismo estado, ¿no? Y pues por lo mismo que estamos metidos en temas de activismo, en temas sociales, sí, pues sí hemos ido ligando muchos casos que están relacionados entre la población y temas de suicidio. Entonces sí es muy preocupante y necesario también que se vayan abriendo estos espacios de apoyo para nuestra población. Hay algo que estás describiendo que me parece bien interesante y muy acertado, es ese momento en el que decides nombrar explícitamente a quién atiendes. Uh-huh. También dice algo de tu propia formación, ¿no? Claro. Porque no es algo que se enseña en todos lados y como decías, decidir hacerlo ya dice también mucho de ti como profesional. ¿Cómo fue para ti justamente formarte en psicoanálisis y al mismo tiempo entender que estabas pues desarrollando esta sensibilidad hacia la diversidad, ¿no? No solo por ser parte, pero porque a veces podemos ser parte y ser un poco insensibles con el resto. Sí, claro. Pero teniendo esta formación, desarrollando esta formación, siempre fue un pensamiento
que fue de la mano o fue algo que fuiste construyendo por tu cuenta con el paso del tiempo conforme avanzabas con tu formación? Mira, yo lo que pienso es que también tiene que ver con mis características de personalidad. Yo soy rebelde. Desde que yo era muy joven, como que soy muy contestón. Creo que eso me ha salvado, me ha generado muchos problemas, pero al mismo tiempo también me ha desmarcado mucho y me ha dado como la posibilidad como de desobedecer y de salirme, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo siento que hay como una imposición o yo siento que hay como una tendencia como a llevarme hacia un lado, yo me incomodo y me zafo y cuestiono y critico, ¿no? Eso es algo que yo se lo agradezco mucho, por ejemplo, a mi familia, en donde yo tuve esa posibilidad de desarrollar como pensamiento crítico, ¿no? Entonces, la elección, por ejemplo, de nombrar y de elegir y de reconocer estos grupos vulnerables implica también como salirse un poquito de la zona de confort, de a dónde va la tendencia, ¿no? No nada más yo atiendo, por ejemplo, a personas LGBT, sino también la mayoría de los pacientes que llegan son mujeres, y la comprensión de lo que se me presenta y de cómo yo estoy escuchando a las otras personas, pues tiene que ampliarse y tener una comprensión de los fenómenos sociales como a un espectro como grande, ¿sí me explico? Y que nos terminan atravesando tanto a mujeres como a la población LGBT. Por supuesto, ¿no? Entonces se entienden mucho más profundamente las cosas que te están presentando porque tienes una comprensión de eso, ¿no? O sea, es una variable, por así decirlo, que es definitoria, ¿no? Para la vivencia que está teniendo esta persona, el hecho que sea de la comunidad LGBT, el hecho de que sea una persona racializada, el hecho de que tenga, por ejemplo, pocos recursos económicos, el hecho de que venga de una familia con disfunción o con violencia, el hecho de que no tenga educación, o sea, y ahí sí se van sumando, y entonces de repente, pues, entiendes por qué de repente se siente tan mal, ¿no? O sea, sí tiene que ver con que no tiene los recursos para poder procesarlo, pero porque no se le dieron, porque las condiciones están horribles, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no lo vas a tomar en cuenta? Y eso es todo lo que está detrás de la persona. Y muchas Por veces supuesto, desde fuera claro, dicen, ay, es que se siente mal porque es gay, se siente mal solo porque es lesbiana, porque es trans. O sea, lo simplifican o lo reducen a solo eso, cuando detrás de la persona hay justamente todas estas miles de causas que le están sumando a por qué se está sintiendo de esa manera. O, ¿sabes qué? Otra cosa que yo he escuchado mucho, muy común, que se me hace como peligroso, que es que las personas que son lesbianas o que son gays o que lo que sea es porque tuvieron un abuso sexual o los violaron de chiquitos. Y sí hay una alta tasa de abuso sexual y de violaciones, pero eso no nada más atraviesa la comunidad LGBT. Sí influye, obviamente, porque son cosas que te marcan, que son traumáticas, ¿no? Pero cada quien lo procesa. Esa es la construcción de la identidad es bien compleja, pues. ¿Sí me explico? Entonces, no es nada más porque sufriste abuso sexual, entonces, ¡pum!, ¿no? Te vas a volver tal o tal. No es A más B igual a C. A veces es más fácil poder como sacar conclusiones desde ahí, ¿no? Pero más bien son un chorro de cosas que se están atravesando y que entonces, vuelvo a decir, que además también son inconscientes y que se expresan de estas maneras, ¿no? Se expresan en mi elección, se expresan en mi erotismo, se expresan en mis deseos, en mis elecciones, en mi elección de pareja, en cómo me presento, en cómo hablo, en todo. Ay, somos muy complejos. Sí, está padrísimo, por eso yo me metí así, mira. ¿Sabes qué? Mira, fíjate, les he dicho que yo tomé terapia hace mucho. Pilar se llamaba mi primer psicóloga. Y después otro, y así he tenido 4, ¿no? Pero siempre dices, bueno, trabajé ya infancia, no sé qué, y de repente vuelves otra vez. Y siempre estás aprendiendo. Y de repente las primeras veces que yo iba a terapia decía, no, es que el malvado de mi película es tal. ¿Y cuál? Mentira.
Y vas aprendiendo siempre, vas Y aprendiendo. vas revisitando y conforme pasa el tiempo también vas revisitando con diferente perspectiva, con diferente enfoque. Entonces vas viendo las cosas de distinta manera. Eso es padre, que te dejan tu tarea, ¿no? Así como que tú solo empiezas a pensar, dices, A mí se me hace una cosa que además también creo que hay una cosa muy gozosa, muy placentera de ir a hablar de ti, ¿no? Y de hacer como una historización de tu vida y una narrativa y una perspectiva de tus vivencias es muy rico. O sea, no nada más es abrir y sangrar y que duela. Sí, también está eso, pues, o sea, también es muy difícil, también te tienes que aprender a vulnerabilizar y todo, pero también, o sea, yo lo que pienso es que desde mi vivencia de ser paciente, a mí me encanta hablar de mí, de lo que pienso, de mis deseos, de mis sueños, y tener a otra persona que realmente esté poniéndole atención y que realmente esté tratando de comprender a profundidad mi ser, qué rico es. Está padrísimo, eso no lo encontramos tan fácilmente ni con los amigos. oye, es como no sé, como tengo un amigo que es psicólogo de Ciudad de México, él a veces me habla y me cuenta sus cosas. Sí. Es como el tarotista, ustedes no se pueden dar terapia a ustedes mismos, ¿cierto? No, claro, pues claro, tenemos que hacerlo. Pero siempre es como común que recurran a alguien más, a otro psicólogo. ¿Ustedes también toman terapia? ¿Es como muy común eso? De hecho, tendría que estar regulado. Ok. Y tendría que ser como uno de los requisitos para poderse formar como psicólogo clínico o como psicoterapeuta. Ok. Justamente por lo que yo decía al inicio, ¿no? O sea, es muy riesgoso que yo intente ayudar a alguien más porque se me sale mi inconsciente y entonces yo le voy a terminar siendo como el supuesto a saber, la autoridad, o lo voy a querer guiar hacia donde yo creo, ¿no? Y entonces no estoy respetando su subjetividad porque yo tengo mis broncas, ¿sí me explico? Uh-huh. Es muy común, por ejemplo, que de repente la historia de la persona que tengo enfrente se parece de alguna manera con lo que está pasando. Despejea, y entonces, ¿no? Si tú no tienes esta conciencia, si no lo trabajas, aprendes a separar, ¿no? Contaminas, ¿no? Y además también aparecen muchos fenómenos dentro del encuadre psicoterapéutico o psicoanalítico que uno tiene que aprender a manejar, ¿no? Porque lo ideal sería que, por ejemplo, tú llegaras conmigo y, ay, sí, bla, 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 y yo te caigo muy bien y todo, pero eso no pasa. Si esta persona llega con una problemática y yo lo confronto, y a lo mejor le recuerdo o sea, hay una proyección, se le dice transferencia de afecto hacia mí, y entonces esta persona o me puede odiar o se enamora, ¿no? O empieza a provocar ciertas cosas, y esos son fenómenos que suceden dentro del encuadre de la psicoterapia que yo como profesional tengo que entender y que tengo que saber manejar para que le sirvan a esa persona. Si yo me lo tomo personal, si yo me engancho con eso, tiene que ver conmigo, ¿sí me explico? Y entonces ya no estamos haciendo psicoterapia. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, pues para poder llegar a ese punto, pues tengo que tener yo por lo menos un poquito de trabajo interno, ¿no? Si no voy a estar haciendo lo que sea. O voy a terminar como dándole lecciones o diciéndole qué hacer. O sea, creo que un terapeuta, un psicólogo está ahí para orientarte, más no para decidir por ti. O sea, en el momento en el que yo siempre he sentido, en el momento en el que un psicólogo me diga, tienes que hacer esto, o sea, haz esto, que te dé el ABC, no, porque ya está de cierta manera, o sea, dando un paso dentro de la situación. Definitivamente. Yo creo que hay excepciones, ¿no? Como siempre hay excepciones en la regla, que es que si yo me doy cuenta que tú estás poniéndote en riesgo, claro. Si estás poniendo en riesgo a alguien más, si está una situación en específico que necesite cierta guía y tú me lo estás pidiendo o yo creo que es necesario, entonces sí puedo ser como yo muy específica en esto lo tienes prohibido, esto no lo hagas, esto no, ¿no? Pero si de eso se trata el tratamiento, pues entonces es otra cosa.
¿sí? O sea, no hay un respeto a la subjetividad, no hay un entrenamiento, entonces yo estoy gozando mi lugar como de saber, ¿no? Y ahí, por ejemplo, otro tip, regresando a lo que estábamos hablando al principio, es que, y que es muy complicado, es que a la hora de yo estar trabajando con alguien tengo que ser muy respetuoso de la espiritualidad de la otra persona. Si yo soy católica y yo estoy con una persona que es atea y yo soy intolerante, eso me va a afectar en la manera en la que estoy tratando. Y voy a terminar sin querer queriendo, regañándolo o juzgándolo o escuchándolo desde un lugar que no le va a ayudar. ¿Sí me explico? O al revés. Si yo soy súper espiritual y yo creo en los ángeles y yo creo y en el tarot y bla, 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 y entonces esos son los recursos que yo estoy usando para la psicoterapia, pues tampoco, porque entonces yo estoy sugestionando a la otra persona porque hay una asimetría en la relación y entonces no lo estoy dejando ser, ¿me explico? O sea, la otra persona tiene que... Por eso les digo que es complejo, pues, o sea, la persona tiene que estar bien entrenada, tiene que meterse bien a entender esas como... Tiene que tener muy claros sus pues los límites, sus cimientos, ¿no? Hasta dónde puede llegar. O sea, Claro. sí tiene que tener esa claridad total. Igual con el machismo, igual con el feminismo, igual con el racismo, ¿no? Porque si yo soy racista y yo no me he dado cuenta que soy racista, lo actúo porque actuamos eso. Cuando no nos damos cuenta, las actuamos, ¿no? Que es lo que decíamos de lo inconsciente. Lo inconsciente se expresa. Entonces, si yo tengo ahí una situación y una formación ahí, que me hace juzgar a la otra persona desde, es que eres gay, o es que eres mujer y tú por qué estás aquí, ¿no? O es que ¿por qué le voy a cobrar tanto, no? Si es así, de cierto físico, lo que sea, se me va a atravesar y entonces ya valió. Que no quiere decir que no pase, porque luego nos pasa, ¿no? El chiste es estar ahí como para ser consciente cachándolo. de detectarlo, ¿no? Estás pescando todo el tiempo. Y entonces, por eso te decía que es necesario, ¿no? Esas cosas se necesitan como responsabilidad de la propia formación, pues tu trabajo interno. Qué bonito, ¿no? Qué bonito también como el tomar esta conciencia. Lo habíamos platicado en algún momento. Cuando ya tomas conciencia de, tengo acciones que me llevan a machismo, y ya te vuelves consciente y cuando ya las empiezas a detectar, yo digo qué bonito porque entonces ya puedes trabajarlo, ya eres consciente y se iluminan partes así de información que dices, se conectó algo de lo que estás escuchando de la otra persona que dices, claro, ahora y te vas para atrás también, porque al reconocer cosas en tu presente, automáticamente comienzas a reconocerlas en el pasado y dices, todo este tiempo llevo haciendo esto. Sí, claro. Sí. Por eso yo digo que es muy bonito, es fuerte, pero es muy bonito. Sí, por eso yo lo quiero meter ahí, ¿no? Sí. O sea, como de decirlo que es muy divertido también. Sí. También es algo que es muy placentero, que es muy gozoso. Es como, voy a hablar y voy a llorar y ¿no? Y alguien está poniendo toda la atención en mí y en lo que pienso y en lo que siento. Qué rico también se siente eso. Es como un regalito, pues, que uno se puede dar a uno mismo para... Y que va a crecer como envolverte una persona no mejor, sino como más plantada pues en lo que eres. No sé si me explico, ¿no? O sea, porque en sufrir menos, ¿no? En tener una postura distinta de tu vida, de quién eres, de no necesariamente mejor, ¿no? Porque entonces sería como, ¿qué es lo mejor? Claro. ¿No? ¿Cuáles son las expectativas? O sea, ¿desde dónde estás esperando tal, no? Y pues no, cada quien es distinto, ¿no? Entonces... Sí, hay algo que también, dentro de toda esta misma conversación, muchas veces, como dices, somos inconscientes de que estamos creando cosas o estamos manifestando situaciones. Dentro de esta misma inconsciencia, voy a ponerlo así por ahora, quiero ver que platiquemos un poquito también del impacto que tiene en nuestra salud mental y a veces hasta física la exclusión
que muchas personas pueden llegar a sentir o que son hasta cierto punto víctimas de, ¿no? Estamos hablando de violencia muy explícita como insultos, agresiones físicas y eso que va existiendo alrededor de relaciones tóxicas, de agresiones sistemáticas, estructurales, que también van afectando a la salud mental. Como también muchas veces hay gente que llega directamente a consulta con un síntoma o una situación muy concreta, ¿no? Que puede ser insomnio, ansiedad, problemas por relaciones y que a veces termina de alguna u otra manera conectándolo con su historia de exclusión. O sea, ¿cómo abordas tú eso en consulta o cómo lo detectas, ¿no? Porque a veces puede llegar esto disfrazado de, pues tengo insomnio o tengo ansiedad, pero que en el fondo tiene que ver con haber crecido sintiéndose fuera de lugar. Claro, mira, normalmente así es. O sea, se llega a consulta con un motivo de consulta, que es como el motivo consciente. Sin embargo, es como la puntita del iceberg, ¿no? Entonces, eso se usa, se manifiesta y entonces cuando uno empieza a jalarle así como los hilitos, entonces ya empieza a saber con qué otras cosas está conectado, ¿no? Específicamente, como estoy entendiendo lo que me estás preguntando es que en general siendo parte de la comunidad o no siendo la parte de la comunidad, los seres humanos tenemos una necesidad de pertenecer, ¿no? Somos seres sociales, no podemos sobrevivir sin el otro, ¿no? Hay una historia, un delirio ahí medio raro, capitalista, patriarcal, bla, 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 en donde como lo ideal es ser independiente y que no necesites y llegas solo y te vas solo. Y esa es una basofia. Nadie puede sobrevivir solo. Necesitamos a los demás. Necesitamos hacer grupo, necesitamos hacer comunidad, ¿no? Claro. Ahora, el hacer comunidad y el hacer grupo también es complejo. Entonces ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sin meternos para allá, a lo que yo me refiero es que es un miedo humano el quedarse solo, el aislamiento, el desamparo, ¿no? Imagínense, la palabra desamparo a mí me remonta como a cosas muy primarias, muy primitivas, ¿no? Son como miedos muy fundamentales de cuando somos bebés, de esa vulnerabilidad en donde si no llega tu mamá y no te cuida y no te da de comer, te mueres. Entonces es ese nivel de angustia que de repente cuando tenemos estos momentos reaparece, porque así nos sentimos, ¿no? Cuando nos sentimos como... imposibilitado, sí. Es que nadie, ¿no? Es horrible. Entonces eso es humano, pues. Cuando una persona que es parte de la comunidad lo confirma y lo vive y entonces lo aíslan, lo segregan, lo discriminan o lo violentan porque se está expresando de una manera en la que no debería de ser, entre comillas, pues obviamente que afecta a la psique de una manera muy fuerte, porque nuestros vínculos más importantes son los vínculos que tenemos con nuestros vínculos primarios, que son nuestros padres, nuestra familia, nuestras abuelas, las personas que nos maternan, nuestros hermanos, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte, pues, ¿no? Que deja marca, que deja miedo, que deja pues complicaciones, ¿no? Conforme vamos creciendo. Entonces, si ya de por sí en una vivencia humana ese es un miedo y eso es algo a lo que nosotros como que revivimos, pues se agrega la confirmación o se agrega la complicación de que suceda, ¿no? Entonces se vuelve más difícil. Y esa es una de las razones por las cuales también hay un alto índice de problemas de salud mental dentro de la comunidad. Vienen desde ahí, ¿sí? Vienen desde cómo se construye la identidad y toda esta discordancia y ambivalencia que tenemos entre lo que se supone que esperan que yo sea y lo que yo soy. Entonces, es parte de eso, ¿no? Si nosotros otra vez nos volvemos simplistas, podríamos decir, claro, es que eres gay y pues estás loquito, ¿no?
pues no, o sea, no es así, ¿no? Es que más bien el hecho de que seas gay a la vivencia que tú tienes de ser humano le agrega todavía más complejidad y entonces obviamente que se vuelve más difícil y te vuelves más vulnerable, ¿no? Y vas contracorriente además, ¿no? Entonces, y además, si vas solo, pues obviamente que va a resultar en que, pues, ¿para qué vivo, no? Claro. Y mejor me muero. Sí. O sea, si no me quieren y yo no puedo ser quien yo soy, pues a la fregada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante generar comunidad entre nosotros. Sí. Hay muchas veces terminamos por este mismo miedo, ¿no? A esta soledad, al estar solo, de repente aferrándonos a una relación que no es la ideal, ¿no? Pero decimos, bueno, pero es que si lo dejo, la dejo, pues voy a quedar me quedo solo. Mejor me quedo ahí, aunque me insulte, aunque me sobaje, aunque me golpee, sí. Estoy ahí. O exacto. Estoy con amigos que pues realmente pues son amigos por encima, pero claro. Realmente no hay un interés genuino en saber de ti y pasa esto, ¿no? Sí, así es. Pero necesito aferrarme a algo, ¿no? Para no sentirme solo, desamparado. Exactamente. ¿Me podrían soltar, por favor? No nos soltamos a nosotros, bebé, porque también acuérdate que hablamos José para que entienda Pepe y Juan y María. No, son muy directas. Y yo bienvenido a tu círculo seguro. Pero sabes que es tan importante esto de las comunidades, grupos, ahora que lo estamos viendo también, por ejemplo, nosotros lo que hacemos igual como haces estos colectivos, es crear esta comunidad. La mayoría de no somos de aquí, estamos, ya sabes, la familia en otro estado, en otro país, otra ciudad, etcétera, y estas comunidades, la verdad es pues como ahora sí que la familia elegida. Exacto. Y claro. yo lo sentí los primeros 3 años que estaba, que lo platicamos hace un momento, que igual vivía en Puerto Morelos solo completamente y no hacía comunidad, no hacía, vivía en Cancún, tampoco hice, llegué a playa y aquí fue donde dije, aquí ya estoy haciendo comunidad, estoy construyendo esta familia elegida y que bueno, con los años se irá fortaleciendo, pero sí, yo sí lo sentí, sí digo, sí necesito la comunidad. Se necesita siempre. Y además también hay como una tendencia como a aislarse también, ¿no? Porque como es difícil conectar, en general, no nada más nosotros, sino como los humanos, las relaciones humanas y amorosas son complejas también, entonces es como de ¿no? Mejor. Déjenme. Sí. No, justo, bueno, yo me siento identificado con lo que acabas de decir, porque justamente cuando yo recién llegué a playa era totalmente diferente a lo que ves hoy en día. Sí. Entonces, sí, la importancia de que ha tomado la salud mental, al menos en mi vida, yo creo que sí ha hecho que pueda yo fluir de manera mucho mejor. Claro. Y de crear comunidad. Justamente creo que mi círculo hace 9 años solamente era Iván y 2-3 personas más. Y hoy en día pues tengo pues más gente conocida, pertenezco a otro grupo de amigos y así. Pero sí es importante justamente, yo creo que también lo que acabas de mencionar de saber trabajar con las identidades, creo que es muy importante también. Pero mi pregunta hacia ti, que me gustaría hacerte es, ¿dentro de qué edades consideras que uno ya tiene una identidad marcada o que puedes construir ya tu identidad? Porque, bueno, hay mucha confusión, me ha pasado igual, siendo parte de los colectivos ay, se me fue la palabra, de activismo. Uh-huh. Perdón, de activismo. Justamente, algunas personas se acercan a mí, regularmente son menores de edad, que me dicen, es que yo no sé todavía qué soy, pero te veo y creo que me identifico contigo, ¿no? Entonces, pues yo obviamente no tengo la preparación que tú tienes, pero sí me gustaría saber un poquito más qué hacer o qué contestar en ese tipo de casos, porque muchas veces digo, ay, ¿qué les digo? ¿Sabes? Sí, mira, yo lo que siento es que hay muchas cosas que, por ejemplo, esto del aislamiento, todo lo que estamos hablando está marcado mucho por el miedo, ¿no? Algo muy importante es que no nada más es la dificultad de soy o no soy o bla bla bla, o sea, que también está, sino que también el mundo es hostil, ¿no? Y entonces hay un peligro real, ¿verdad? Entonces genera miedo expresarse, o sea, eso por ejemplo es algo
que las mujeres apenas como que estamos medio dimensionando, porque las mujeres vivimos con miedo constante, ¿no? Las personas que son parte de la comunidad también, ¿no? No todas de la misma manera. Ustedes se fijan que ahí de repente el heteropassing ahí medio como que te escapa un poquito y está bien, ¿no? Pero justamente el mostrarse con una expresión como no binaria o un poquito más femenino o en las mujeres un poquito más masculino, así hace que seas un poquito más evidente y hace que seas más vulnerable y que genere miedo, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que en este momento las juventudes, las personitas que están creciendo, tienen un poquito más acceso a información y a cuestionarse y a plantearse cosas. Y yo lo que te diría es que le pierdas el miedo. O sea, que les digas, ay, muy bien, experimenta, juega, y sobre todo, pensar que tú puedes cambiar todas las veces que tú quieras, si quieres. ¿Sí me explicó? O sea, si yo de repente no estoy a gusto con quien yo se supone que pensaba que era y que yo realmente pensaba eso y quiero transicionar o quiero cuestionarme otras cosas, ¿por qué no? O sea, no pasa nada, ¿no? Si es desde una conciencia y si eso me hace crecer y no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué no? ¿Sí me explicó? Entonces, hay que perderle el miedo a que los niños empiecen o los jóvenes empiecen a cuestionarse cosas. Si hacen ciertas cosas no quiere decir que se van a quedar ahí, solamente se están cuestionando. Yo creo que es normal que ciertos planteamientos o ciertos cuestionamientos nos generen angustia o nos generen miedo a los adultos, pero eso no nada más es dentro de la comunidad, es en general. O sea, fíjate como la percepción que la mayoría de los adultos tienen de las juventudes es como, no, en estos tiempos todo el mundo hace tal, ¿no? Y eso lo siguen diciendo los mismos cuarentones, cincuentones, en todas las épocas del mundo, ¿no? En todas las épocas del mundo la música era mejor antes, en todas las épocas del mundo la moralidad era mejor y la estructura... Ese es un síntoma de estar viejo, no sé si me explico, ¿no? O sea, que te genere... Ya suelta Martín, por favor. Que te cuestione como... Es que antes, Rocío Dúrcal, antes. Oye, ¿no? Claro. Y bueno, está bien, pues, porque eso es parte como de proteger tu identidad, ¿no? Y proteger como quien tú eres. Es normal que genere resistencia, que llegue alguien y te cuestione y que te diga, estás viejo, así, ¿qué te pasa? O sea, pues obviamente que te va a generar este tipo de reacciones. ¿Sí me explicó? ¿Sí te contesté más o menos? Entonces, está bien, ¿no? Y yo le agregaría o yo contestaría como, tú relájate, exprésate como eres, quién eres, y diviértete, y además sobre todo puedes cambiar cuando quieras. Sí. Qué bárbaro. Ya te quitó la inspiración. Sí, ya se me fue. Perdón. Ah, ok. Pues sí, mi respuesta regularmente siempre es: sé tú mismo, fluye. Si te sientes cómodo, está bien. Y si no, pues cambia, simplemente fluye, ¿no? Me faltó algo, porque me preguntaste algo como muy específico. ¿En qué momento como que se estructura la personalidad o la identidad, ¿no? Mira, nosotros no dejamos de crecer y no dejamos de cambiar, ¿no? Eso, partiendo desde ahí, pues eso está claro, ¿no? Pero nosotros dejamos de tener plasticidad neuronal, o plasticidad como de conforme vamos creciendo. O sea, cuando llegamos a la adultez, podríamos decir que 20 tantos años, ¿no? Entonces ya como que las cosas empiezan a rigidizar un poquito y ya está la estructura un poquito más clara, ¿no? Como para que quede un poquito más claro el término, sí. es que tu pensamiento es mucho más flexible, más adaptativo, es más moldeable. Porque sí. A lo mejor hay gente que no puede entender el tema de plasticidad. Ah, sí, bueno, plasticidad quiere decir que sea como moldeable, ¿no? Y que haya posibilidad de movimiento, de cambio, ¿no? O sea, como una masita, pues, que está como así medio moviéndose conforme va creciendo. Como un Play-Doh.
Ándale, Gol. y ya se pone rígida cuando empezamos a ser adultos, ¿no? Entonces, 20 y tantos años, podríamos decirlo, ¿no? Eso no quiere decir que la identidad esté terminada, porque les vuelvo a decir, o sea, eso lo podemos replantear y en muchos momentos de nuestra vida y es parte del momento de vida. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, las infancias, ¿no? Hay como temas de infancias trans, ¿no? Realmente yo creo que hay que perderle el miedo, pues, o sea, como que la resistencia tiene que ver más bien con un prejuicio de que es algo dañino, de que es algo malo, o desde los papás, pues obviamente de que si es un bebecito o una bebecita que está formado como niño o como niña y de repente no se siente a gusto en esa identidad y está experimentando otras cosas, se está volviendo una persona vulnerable y algo le va a pasar, ¿no? Y además no cumple con las expectativas que yo tenía sobre eso. ¿Sí me explicó? Entonces, mi punto de vista es que tiene que ver más bien con una resistencia externa, ¿verdad? Porque realmente no sabemos en qué va a resultar, ¿sí? No está definido. Justo mi pregunta fue porque sí he notado varios casos de, literalmente, es muy afeminado, llévalo al psicólogo. Llevarlo al psicólogo es para que se descubra perfectamente, para poderlo guiar, no para cambiarlo. Porque justamente viene también esta contraparte de que las personas que son profesionales, entre comillas, de la salud, lo que tú comentabas al principio, tienen estos actos de homofobia, por ejemplo, sí, que claro, quieren tratar de convertir a la persona, ¿no? Y ahí sí ya se está influyendo mucho la manera personal, creencias, todo lo demás, sí, y que sí puede afectar, exactamente. Sí, los famosos COSIG, ¿no? Por ejemplo. Sí, las terapias de conversión o las que son religiosas y que son psicólogas católicas o cristianas o lo que sea. Fíjate que me parece muy bonita la respuesta que le das a Jenny, porque a él le pasa que no solo niños o jóvenes se le acercan, sino también mamás. A él le pasa mucho en vía pública. Se le acercan y le preguntan, oye, o sea, ¿cómo le hago? Es que mi hijo, Pásales mi mi hija... tarjeta. Sí, justamente, yo de repente, o sea, de verdad es algo muy, no sé, yo le digo ese imán que tengo con las personas, de que me ven en la parada de autobús, por ejemplo, y de repente se me acerca, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo así de, mi primer pensamiento es de, ay, sí señora, soy persona LGBT, pero soy no binario, no lo entendería, ¿sabes? Entonces es lo que pienso, y bueno, me dice, es que yo tengo una hija, bueno, un hijo, pero, se siente identificado así, pero la verdad yo no sé qué hacer, ¿cómo puedo apoyarlo? Y yo, señora, yo no soy psicólogo ni nada, pero, pues, ámela, porque es su hijo, o ámelo, primero que nada, antes que ser cualquier cosa, cualquier identidad, es una persona, es un ser humano que salió de usted, o que es, pues usted es su padre o su madre, y pues creo que lo tiene que amar a pesar de lo que, cómo se vaya a identificar. Ese es punto número 1. Y ya punto número 2, busquen ayuda psicológica, pero no nada más para él o ella, sino para usted también, para que lo puedan guiar. Pero sí, hay muchos pensamientos cerrados, justamente. Es que está muy difícil, o sea, yo creo que tampoco es raro que haya como resistencia, porque les vuelvo a decir, o sea, si de repente, o sea, te critican tu música y te pones así de, ¿qué te pasa?, ¿no? Imagínate que te critiquen tu identidad, tus creencias, de dónde te agarras para tu fe, ¿no? O sea, pues obviamente que va a ser como, o sea, te desconfigura, ¿no? O sea, como que te hace así. Sí, claro. Entonces hay una respuesta de resistencia a eso que todos tenemos de diferente manera, ¿no? Entonces está bien, o sea, el hecho de que se genere como esta disrupción, ¿no? Y que además busquen y pregunten y así, entonces, ¿no? O sea, como que puede bajar un poquito como la ansiedad y el riesgo y el miedo y así. Claudia, hace rato mencionabas miedo al mundo hostil, ¿no? Que percibimos que está allá afuera. ¿Qué pasa cuando esta misma exclusión ya no viene de este mundo hostil, sino por este mismo mundo hostil que estamos percibiendo, se convierte en una exclusión que viene de uno mismo?
¿no? Es este mecanismo de ir anticipando este rechazo, estas violencias y de terminar escondiéndote antes de que alguien más te llegue a dañar, ¿no? Es como esta capa que se pone uno. ¿Cómo trabaja uno esa parte? Pues en terapia, corazón, es un rollo. O sea, porque mira, Y son 1500. O sea, me refiero como a que es un proceso, pues, ¿no? Pero lo acabas de decir de una manera como muy clara. Nosotros como seres humanos a veces creemos que tenemos como muy bien claro qué es lo que está afuera y qué es lo que está adentro. Y qué es lo que viene de afuera y qué es lo que viene de adentro, pero realmente no estamos siempre como en comunicación con lo externo y lo introyectamos y lo hacemos propio. Eso es lo que hace y te conforma la identidad, ¿no? La identidad viene de idéntico, ¿no? Nos identificamos con algo afuera, ¿no? Entonces, muchas veces la manera en la que nosotros nos tratamos, nos hablamos, o sea, nuestros propios pensamientos, ¿sí? Vienen de cómo nos hablaron, ¿no? Y como de la interpretación que tenemos también del mundo, ¿sí me explico? Y las hacemos propias. Entonces es llegar al punto de darte cuenta cómo te estás hablando y qué tiene que ver con esos rechazos que tuviste o que tienes o esos miedos, ¿verdad? Da la posibilidad de que tú te empieces a hablar de manera distinta, a hablar entre comillas. ¿Sí me explico? Porque estoy hablando de los pensamientos. Sí, es un diálogo interno. Sí, exactamente, de esos diálogos internos que tenemos, que de repente son súper punitivos, que son súper, pues malos, ¿no? Dañinos, que nos ponen como así en la depresión y no nos dejan mover y nadie nos está diciendo nada, pero ahí estamos aislados en el cuarto y decimos, claro, no valgo nada y no sé qué, y bla, 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 porque tú te estás hablando así, ¿verdad? Entonces, obviamente que para poder cambiar, ¿no? Como poderse hablar de una manera distinta, pues hay que hacer una chamba, ¿no? Y hay que hacer como, ¿no? O sea, como darse cuenta, a ver, ¿de dónde viene eso? ¿Y por qué me estoy hablando así? Y cacharse, ¿no? También decir, ok, otra vez me estoy menseando, ¿no? O decir, estoy bien pendeja. A ver, no me voy a decir pendeja, ¿no? Ya, y me voy a poner como esos pequeños detallitos, por ejemplo, pueden ayudar muchísimo a que sea un poquito más ligero. ¿Sí me explico? Como esa agresión o esa autoagresión que tenemos como a nosotros mismos. Viene de afuera, viene de adentro y estamos ahí como adentro, afuera comunicándonos, y luego alguien nos lo confirma y dices, claro, ¿no? Y entonces, claro, yo sé, es que no valgo nada, ¿no? Y me abandonaron y claro, porque no merezco amor y porque, pero eso se confirmó algo que tú ya creías. ¿Y de dónde viene eso? ¿Sí me explico? Y sobre todo que para quien nos escucha que está en esta lucha, en este momento en sus vidas, que entiendan también que todo este proceso pues toma tiempo, no va a ser algo que va a suceder de la noche a la mañana y que no solo deben de apoyarse con terapias, sino también para eso están las redes de apoyo, están los colectivos, están los grupos, porque también hay muchas cosas que la comunidad repara, que a veces también un proceso terapéutico le es difícil. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablar con el Colegio Mexicano de Psicología y Sexualidad y nosotros de cierta manera cuestionábamos a los profesionales que estaban ahí reunidos porque les decíamos qué podemos hacer nosotros como Oasis, como red de apoyo para ayudar a nuestros integrantes, a nuestra población, porque un proceso de terapia no está 24/7 y a veces no tiene desafortunadamente todas las herramientas que un ser humano podría necesitar. Y es cuando entramos nosotros como red de apoyo, como grupo social, sí, ¿no? Para seguir reparando desde otro ángulo, claro, y poderle ayudar a salir adelante a esa persona. Fue muy interesante esa conversación porque pues de repente como que no se esperaban esta pregunta y en su momento no tuvimos como una respuesta pues muy clara, ¿no? Se quedó como muy en el aire y como que bueno, otra pregunta, porque nosotros decíamos,
hay muchas cosas que podríamos nosotros hacer para complementar, o sea, y que entiendan también los profesionales de la salud que podemos tender puentes, ¿no? Para trabajar en conjunto. Claro. Pero muchas veces también somos cuestionados los grupos sociales, muchas veces las redes de apoyo, las familias elegidas son cuestionadas, desafortunadamente, porque pues a veces lo reducen más a esta parte como de pues ve y sal con tus amigos, ¿no? Lo estoy hablando como muy sencillo en este momento, ¿no? Pero a veces no le dan como este peso también a las redes de apoyo que pueden tener. No estoy diciendo que todos, pero sí hemos tenido casos de personas que nos han dicho, es que a mí mi psicólogo me dijo que pues me enfocara más en esto porque quizá estar yendo a socializar, a pintar, a convivir, pues no me va a ayudar tanto, que le ponga más atención aquí. Y entonces tú cuestionas un poquito, ¿no? A lo mejor no se lo dices a la persona, pero tú lo cuestionas y dices, un profesional sí entiende que esto pues, le puede ayudar a cimentar. Es básico. Es básico. Entonces que profesionales estén dando este tipo de comentarios, pues sí enciende ciertas alarmas a veces, ¿no? Tú, ¿cuál es tu opinión justamente para estos grupos que hay aquí afuera, ¿no? Que están pues haciendo su labor y complementando la chamba de ustedes. Yo creo que es que yo ni siquiera creo que se complemente. Yo creo que es una cosa como más importante y aparte. Más bien la atención a la salud mental es lo que complementa eso, ¿no? Porque a mí me parece que los grupos y la comunidad y las redes de apoyo son como mucho más importantes y más fundamentales, ¿no? Justamente por lo que les estaba diciendo de que somos seres sociales y necesitamos sentirnos identificados y entendidos, y es lo que de alguna manera también como que nos da sentido, pues, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo aquí, porque el sentido no viene de qué es lo que trabajo o cuánto gano dinero o ese tipo de cosas, sino cómo me estoy conectando, ¿no? O sea, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que eso es básico, ¿no? O sea, es si los grupos, las redes de apoyo, las asociaciones están sustituyendo las familias que no tienen muchos de los miembros de esa comunidad, eso es fundamental, ¿no? O sea, es tan básico como que yo me caí, no me puedo levantar y entonces, claro, o sea, entonces ¿a quién le voy a hablar para que llegue y me asista, ¿no? Eso no lo va a hacer un psicoterapeuta. No es su chamba, esa es otra cosa. Y algunas veces también, digo, yéndonos a casos más extremos, que los han corrido de su casa y donde acuden a estos colectivos, a estos centros también. Y bueno, incluso yo he pertenecido a colectivos, yo no se llega a colectivos, era nada más juntarse con amigos en aquel entonces, pero al paso de los años me doy cuenta que era una familia elegida, porque ¿qué crees? Hacíamos actividades tan sencillas como todos cocinar. Nos juntábamos a cocinar, tenía yo 19 años, estamos hablando de los 90s. Entonces, pues esos recuerdos vienen y pues son importantes esas familias. Y obviamente, pues yo era el niño y todos eran entre 30 y 50, imagínate. Y pues sí, era como la familia y te enseñaban a cocinar y no sé, era una convivencia muy padre, la verdad. Yo sí creo fielmente en el poder que tienen estos espacios, ¿no? Para ayudar a las personas a salir adelante. Pero también tengo claro que tampoco son perfectos los espacios, ¿no? No tienen que ser perfectos. Justo. También eso que lo tengan ustedes claros, porque luego la vara está muy alta y la rigidez y el tengo que salvar y tengo que hacer. No, tranquilos. Sí, muchas veces a quienes sostienen estos espacios, a veces, y nos ha pasado, se nos olvida cuidarnos un poquito a nosotros. O sea, eso es una realidad. O se les exige también como reparar absolutamente todo y que nadie esté como con problemas y que no. Y que la gente tiene muchas expectativas sobre los colectivos, ¿no? Justamente. Sí, y fantasías. Que realmente no son pues ni reales ni ideóneas, ¿verdad? Oye, a veces nos hacen la broma que no sé, igual nos pueden ver en un bar tomando una cerveza y nos hacen la broma. Esta frase es muy común. Y tú eres el que nos representas, mira, tomando. O sea, por favor. Imagínate a mí cómo me ven cuando hago lo mismo, que yo que soy la doctora y la psicóloga. Ay, no, qué horror. Pero bueno,
o sea, yo creo que el trabajo de los colectivos es básico, es importante. Ahorita lo que se me ocurre, a lo mejor como para explicar cómo lo estoy viendo, es el trabajo de las familias, ¿no? Cuando nosotros, cuando yo estudié sobre familias y sobre grupos, es que la familia es un sistema, ¿no? Que tiene como una función y se percibe este sistema como con un ciclo vital, ¿no? Entonces, el ciclo vital quiere decir que muere, ¿no? O sea, se crea, tiene sus etapas y llega a la finalidad. Todos los grupos son así. Por eso los grupos que se rigidizan y que no se mueren son grupos que al final se vuelven como medio perversones, como medio autoritarios, como medio... ¿Sí me explico? O sea, como... Y entonces ya hasta se puede volver como medio sectario, así como raro que... ¿Sí me explico? O sea, es... o sea, entonces los grupos y las familias, por ejemplo, que están como muy rígidas y que entonces no dejan entrar a nadie y entonces terminan... Vamos a pensar como en estas historias ahí de los reyes, ¿no? O sea, estos que no dejan entrar a nadie porque tienen sangre azul, bla, bla, bla. Pues terminan ahí cogiendo entre ellos, entre hermanos y entre no sé qué para que no entre nada y termina siendo una cosa muy rara. Sí, ¿no? Que pasas por este filtro de cómo debes ser o cómo debes verte para pertenecer. O hay ¿no? un líder que sí, entonces es jerarquía. el que dice cómo y no hay flexibilidad. Por eso es muy complejo también el grupo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, pues. O sea, como los grupos en general, a mi parecer, tienen también un ciclo vital, ¿no? Y para que puedan como existir y que puedan como mantenerse, necesitan mantenerse flexibles de entrada y de salida, ¿no? Igual que las familias, ¿no? Las familias que son muy rígidas y que no dejan salir y que no dejan como individualizarse a los miembros, ¿no? Son estas familias que son punitivas y que dices, si tú no eres como la familia debe de ser y bla, 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 entonces eres un rechazado o te maltratan o, sí, ¿no? Y ahí viene como esta misma exclusión ahora dentro de tu vínculo primario que es... Y pasa lo mismo también en algunos grupos colectivos, ¿no? O sea, que es que tú tienes que ser y alinearte a este tipo de ideología y a este tipo, y entonces si no, eres contra o ¿no? Y te exilian y no, o sea, el comportamiento también de los grupos es algo que a mí me fascina, que ya también me metí ahí. Sí, mira que lo hemos vivido en estos 2 años. Sí. Y pues hay gente que sigue y otros vienen, están un tiempo, se van. Sí. Hay quien solamente ha estado en una ocasión y no regresan, o sea, y es normal porque nosotros también hemos estado en otros grupos que vas y dices aquí no, y otros te quedas, esto va cambiando, ¿no? Y así bueno, es. Y además de que también recordemos que aquí en Playa del Carmen la población es muy flotante. Llegan recién llegados, trabajan, no consiguieron trabajo, no les gustó y se regresan. Otra vez es muy flotante también aquí la población. Sí, y de que de repente cuando no se cumplen las expectativas, porque obviamente también yo he estado en grupos y de repente uno le echa muchas ganas y no sé qué, y bla, 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 y dices, ay, no llegan y no jalan y no les gusta y hay mucha crítica y es como, te baja la moral y así. Pero realmente es que uno tiene que acostumbrarse a la frustración y a seguir en movimiento y a seguir creciendo. Nosotros hemos hablado mucho al respecto sobre justo esa situación, ¿no? Hacemos de repente eventos en los que llega muchísima gente, hacemos uno donde somos a veces 3. Sí. Entonces... O nadie. A veces hemos estado nada más nosotros, ¿no? Como esperando. Los dos así esperando y abrimos la bolsa de papitas y todo dijimos, no la hubiéramos abierto. Pero ya así, se van a poner todas aguadas. Sí, pero así pasa, o sea, y ya lo tenemos claro, o sea, lo fuimos detectando, ¿no? Justo que pues siempre va a estar quien necesite estar en ese momento. Y ahora lo vemos así, si hoy no llegó nadie es porque realmente hoy nadie necesitaba pues apapacho, hoy estaban todos bien. Entonces ya es como un poquito también darle ese mindset, ¿no? Ese giro al chip y no pensar de, ay, no vinieron. No, es, bueno, hoy no vino nadie porque hoy nadie necesitaba un apapacho. También depende de cada persona, ¿no? O sea, como tú dices, si lo necesitas, si le gusta, si no le gusta. A final de cuentas creo que
que nosotros como colectivos tratamos de organizar pues las actividades más de lo más popular, lo que le gusta más a la gente, pero pues no siempre a toda la gente le va a gustar lo mismo, ¿no? Y eso también está bien porque pues habla de la individualidad de cada persona. Sí. Y también es como un reto, ¿no? O sea, de cómo convoco, cómo engancho, cómo atraigo, sí. Cómo seduzco también, porque es una cosa también como de seducir un poquito, ¿no? Como decir, mira, ven acá, intégrate, ¿no? Sí. Vamos a hacer algo y A veces nosotros le decimos, ven y te vas a ganar un premio con un valor de 1,500 pesos y ya cuando llegan es, pero colombianos, chicos. Toma tu chocolate. No, igual justamente creo que eso que tocas ahorita es muy importante porque regularmente, y digo, en la comunidad LGBT, lo primero que piensan es la promiscuidad, ¿no? ¿A quién voy a conocer para irme a coger con fulanito, no? Entonces, creo que también eso ha estado muy estigmatizado en la sociedad, pero justamente hay quienes sí buscamos el crear una comunidad, ese espacio seguro para las personas. Y pues está bien, y bueno, recibimos ya si se da de por todo, ahí ¿verdad? Un arrimón, pues sí. mira. Y recibimos, ¿no? O sea, sí recibimos a todos, nunca hemos segregado a nadie, pero sí justamente algunas personas vienen con esa idea, ¿no? Y ya de, pues, y son regularmente las personas que vienen una sola vez. Ajá. Y pues ya, está bien, no estamos criticando, pero pues no es el tipo de grupo que queremos como manejar. Hay algo que también me gustaría platicar, es para estas personas que están en este proceso temprano todavía de reconocerse, que quizá todavía no tienen una comunidad, que todavía no tienen como este lenguaje para lo que están sintiendo, que están completamente, pues hasta cierto punto solas o los soles como en este proceso, que apenas se están como dando cuenta qué recursos tienen, además de acercarse a algún colectivo, alguna colectiva, buscar ayuda profesional, qué recursos a su alrededor podrían tener para tratar como de tener una mayor claridad. Yo creo que los recursos vienen de los vínculos. O sea, a mí me parece que uno tiene que estar como trabajando mucho como en generar vínculos, ¿no? O sea, los vínculos te van a dar recursos siempre. El conectar con la gente, muchas veces, mira, por ejemplo, una de las explicaciones, por ejemplo, de la homofobia es que hay una proyección, ¿no? O sea, es como un miedo de algo que te confronta internamente a tu propia sexualidad, ¿no? Y a veces así se comprueba como muchas veces, ¿no? Entonces, hay veces en donde nosotros también proyectamos afuera como mucha hostilidad que más bien viene de miedo o de una hostilidad como propia o de una intolerancia pues como a los demás, no sé si me explico. Entonces, eso genera como esta resistencia. Si nosotros ponemos un poquito menos de resistencia, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos más recursos de lo que pensamos, ¿sí? A veces no nos damos cuenta porque, vuelvo a decir, esos diálogos internos que tenemos son como más catastróficos o más negativos, así, ¿no? Pero yo creo que los podemos encontrar como muy a la mano. La información, yo creo que de las redes sociales, de Google, son herramientas que son muy importantes. A mí me parece que sí tienen un lado como muy negativo, pero que son muy positivas. En nuestra generación, nosotros que estamos un poquito más rookies, está señalando a Martín. Hola. Oli. Nosotros, yo por ejemplo no nací con internet, ¿no? O sea, el internet llegó a mí hasta que tenía, no sé, como 20 años, ¿no? Un poquito más, por ahí alrededor de los 20, ¿no? Y fue un cambio paradigmático porque es un lugar, es un medio que tiene la posibilidad de interacción. Antes era nada más la televisión y tú estabas pasivamente recibiendo la información. El radio, el periódico es algo que tú recibías de manera pasiva y es una narrativa, nada más. El internet tiene esta característica
padrísima, ¿no? Que es que las personas y la población responde y hay una interacción. O sea, por eso las televisoras ya están pues ahí medio como obsoletas, porque son pasivas y tienen como una narrativa muy específica, ¿no? Y que de repente dices, wow, esto no corresponde con lo que realmente está sucediendo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nosotros, porque la población, los sujetos, decimos, no es cierto, ¿no? Y entonces agarramos el celular, grabamos y decimos, mi madre, ¿no? Esto no es así y esto es ta. Eso es increíble. Ese es un poder impresionante, ¿no? Y eso lo tienen los jóvenes a la mano. Y eso es algo padrísimo, ¿no? Eso ha generado movimientos sociales importantísimos. Ha generado también como relaciones de identidad, ¿no? Cuestionamientos, Entonces me parece que también encontrar comunidades de manera virtual puede ser como algo importante, ¿no? Y ese es como otro recurso. No sé, o sea, ¿qué más? O sea, los grupos, las amistades, los vínculos en general, la búsqueda de información, o sea, como que el mantenerse curioso, ¿no? El curioso de quiénes somos, de quiénes son los demás, de entender, ¿no? Como de superar el miedo también que genera la diversidad y la diferencia. Y de dar ese primer paso, ¿no? También como de decir, voy a ponerme en ese momento, voy a iniciar como todo este proceso, ¿no? Y tener, pues tomar la decisión, ¿no? Creo que es lo más importante. Al inicio comentábamos un poquito de estas señales o estos tips como para identificar estos espacios o estos profesionales con los que uno puede pues llevar todo su proceso. Quiero también que hablemos de algo que ocurre sobre todo en esta etapa inicial cuando uno comienza a tomar terapias, y es algo que creo que muchas personas viven, esta idea de desperdiciar una terapia, ¿no? Lo digo entre comillas. Ya empezaste, llegaste, te abriste y invertiste tiempo, dinero, y aunque algo no se sienta bien, sigues porque ya comenzaste, ¿no? Como que dices, pues es que ya pagué, ya estoy aquí. Pero ¿cómo saber cuándo es el momento de parar ahí y decir, necesito buscar otro espacio o a otro profesional? Porque hay mucha gente que tiene esta idea de, pues es que ya pagué, o ya mejor pues termino, ¿sabes? Mi mes, ¿no? Porque hay algunos modelos que te dicen, pues si me pagas el mes, la hora ya no te sale en tanto, si pagas tantas sesiones, ya está. Aquí hay un par de sistemas. Sí, lo voy a aplicar. Sí, sobre todo cuando son las modalidades en línea, Sí. que te dan como que estos paquetes. Y hay gente que dice, pues que ya pagué el mes. No me encanta cómo es su manera, pero pues ya pagué. Ya, ¿sabes? No quiero desperdiciar eso. O sea, pero cuando sí decir, voy a parar, no me está gustando el enfoque o siento que no me está ayudando y necesito buscar otro espacio. Uh-huh. Ok, bueno, mira, cuando nosotros buscamos una atención, tenemos como ciertas expectativas y hay algo que aparece normalmente que se llama resistencia. La resistencia es como un mecanismo defensivo, ¿no? Yo lo entiendo, no sé si se acuerdan del comercial de Emperador, que me gusta, el de las galletas. Ajá, que le pasaba algo ahí como a una chava o a un chavo, ¿no? Y entonces como algo que lo amenazaba y les decía, guardias, ¿no? Y llegaban, ¡ras! Un chorro de guardias hacia el lado y así de, a ver, atrévete. Esa es la resistencia, ¿no? Okay. Sí, bueno, o así lo explico, ¿no? Es cuando hay algo de afuera que me amenaza y que me cuestiona, que me duele, que me hace como tocar cierto conflicto, aparecen estas resistencias y entonces se manifiestan a la hora de estar en terapia. Eso es muy común
¿sí? Entonces, se me olvidó la sesión, ya no tengo dinero, ya me cayó mal, es que está muy lejos, es que está muy caro, es que me quedé dormido, ¿no? O sea, son como son como actos que hacemos de manera inconsciente porque hay una resistencia, porque algo tocó, algo dijo, algo pasó, y entonces de manera inconsciente nos protegen, ¿no? Nos protegemos y lo soltamos, ¿sí? Eso puede suceder muchísimo, ¿sí? Entonces, eso yo creo que está bien que lo tengamos en cuenta. Eso lo tenemos en cuenta los que trabajamos, ¿no? Nosotros como psicoterapeutas que dicen, ya me dejó, y uno se acuerda y dice, es que la semana pasada hablamos de tal, ¿no? O, por ejemplo, yo en algunas sesiones confronto, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que no soy como muy tímida, entonces yo soy muy así de taca. Entonces, sí, entonces yo como que digo, a ver, ¿no? Tal, y pum, o sea, se les tuerce la cara y se enojan, ¿no? Y dicen, espérame, y a veces también no lo hago porque uno la riega, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hago en el momento adecuado, a lo mejor le cayó medio pesado, cualquier cosa, ¿no? Y entonces se enojan, dejan de venir, o me castigan y no me pagan, ¿no? Se les olvidó pagarme. ¿Sí me explico? O sea, como suceden muchas cosas, muchos fenómenos así muy interesantes que están pasando ahí que tienen que ver con eso y con el proceso, ¿no? Esa es una cosa, ¿verdad? Esa es una cosa que puede suceder también como al inicio de la terapia, porque hay como cierta resistencia también a profundizar sobre cosas. Lo que también puede pasar es que te sientas juzgado, ¿no? Que el enfoque que tenga la persona no se ajuste a lo que tú quieres, ¿no? Que realmente lo sientas como violento, impositivo, o que pienses que me está tratando de adoctrinar o esas cosas. Yo lo que recomendaría es que lo hablen, ¿sí? O sea, que sean directos con la persona que los está atendiendo, ¿no? Y que lleguen y directamente le digan, oye, esto que tú me dijiste me enojó, ¿no? O esto que tú me dijiste yo siento que viene desde un juicio, o siento que a lo mejor estás metiendo la religión y la verdad es que no me gusta. ¿Sí me explico? Porque a veces también a los profesionales se les sale, o a veces no saben que lo están haciendo, a veces lo están haciendo de manera deliberada, y si tú les preguntas, ¿no? La respuesta que va a tener esa persona, pues entonces te va a decir si sí vale la pena quedarse o no. ¿Sí me explico? Si la otra persona se enoja y dice, no, tú, dices, bueno, o sea, bye. ¿No? O sea, ¿sí me explico? Estás mal, vete. Sí, así como no, o sea, que te quiera como, ajá. Pero si de repente tú le dices algo y dices, normalmente, si alguien te dice algo, yo digo, ok, tienes razón, ok, lo voy a revisar, ok, no me di cuenta, ok, o sea, ¿sí me explico? Entonces yo como profesional, ¿no? O como persona entrenada, voy a tomar esa cuestión y me la voy a cuestionar a mí, y además la vamos a usar, ¿sí? O sea, la vamos a usar para el proceso, ¿no? Por ejemplo, si llegan y me dicen, es que yo sentí que me juzgaste y no sé qué, yo digo, bueno, pues no, pero a ver, cuéntame por qué te sentiste juzgado, ¿no? O sea, ¿qué fue de ese? Y entonces eso ya puede empezar a elaborar otras cosas, ¿sí me explico? Que ya no tienen que ver con esto, sino con otras cosas tuyas inconscientes que nos va a servir para seguir elaborando. Ya les estoy platicando cosas así súper técnicas, así raras, está buenísimo porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que no me gusta y ya no vas, o sea, o ya te cambias. Yo conozco gente que va así de que a una terapia con alguien y no me gustó. Con otra, no me gustó. Y nada les gusta. Pero bueno, eso es lo que me refiero, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. como las personas más reemplazables somos nosotros. O sea, yo soy completamente reemplazable cuando estoy en mi trabajo. O sea, realmente a mí me pueden cambiar. El chiste es que sigue el proceso. Claro. ¿Sí? Y a mí, por ejemplo, me han llegado personas que digan, pues yo ya fui con 4, ¿no? Y pues a ver. ¿Así? Sí. ¿No? ¿Qué dices? Ok. Ya sé por dónde viene este asunto, ¿no? Entonces yo ya, porque ya tengo 20 años, corazón, haciendo estas cosas,
Entonces yo más o menos ya sé como por dónde viene y bueno, pues vamos a ver si le saco 2, 3 truquitos y entonces se queda y profundiza y dice, ok, ¿no? O no, ¿verdad? O puede ser que diga, pues ya voy por la quinta, ¿no? Y se va y entonces se van como si fuera un éxito, ¿verdad? Que pues es una fantasía, pues que tiene que ver con la resistencia, o sea, y que realmente pues el chiste es que no es que vayas con 5, es que lleves un proceso y que el proceso sientas que te funcione, que te sientas escuchado, ¿no? Que te sientas como en un lugar seguro, que se te quite la vergüenza. Sí, también. La vergüenza de hablar nuestras propias cosas, las cajeteadas que damos. O hasta este mismo miedo que a lo mejor te da de decir, ay, pues ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a platicar? Porque a veces llega esas uno son diciendo... las mejores sesiones. O sea, cuando llegan y dicen... Que no sabes por qué estoy no aquí. sé, pues es que... Mire, Así, sí. yo saco así... A ver, ahora sí. Y eso es muy lindo. A mí, la verdad que al inicio, cuando yo comencé con un proceso de terapia ya hace varios años, yo en mi primera sesión de la vida llegué así de... Pues vengo a ver qué. O sea, es como que siento que me hace falta, pero no sé por qué. Pero yo llegué... Bueno, esto es muy personal, pero lo voy a contar. Yo llegué con una lista. Claro. Sí. De, pues, a ver, esto, yo detecto como esto. Y o sea, el hecho de que yo sacara una lista ya te dijo a ti algo. Claro. O sea, y de ahí se agarró la psicóloga. Y empezamos. Pero yo sí dije, pues es que no sé de qué hablar, a ver. O sea, sí, tal cual. O sea, yo sí llevaba anotada cositas. Y ya esa simple acción, a mi psicóloga en su momento le dio un montón de información. A mí me pasó algo similar, pero yo no llegué con una lista, ¿verdad? Yo llegué así literalmente de que a sentarme y decir, pues es que no sé. Y me dijo, ok, perfecto, no sabes. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo te has sentido esta semana? Bla, bla, bla. Y de ahí, dirías tú, fue jalando los hilitos y tras. Sí, hasta claro. los cajones del olvido. Ay, sí, Sí. eso te digo. Está padre. Sí, es bien bonito. Pero aparte es muy liberador, de verdad Sí. es algo muy liberador. Es muy Dirías necesario. tú, a lo mejor el placer de sentirte escuchado, pero es muy liberador, de verdad creer que algo que tú ya según habías olvidado y que lo vuelves a traer, lo trabajas y lo sanas, es algo que dices, ay, sientes que sueltas una carga pesada, aparte de emocional. Yo creo que siento así como que solté la piedra que venía yo arrastrando desde quién sabe cuántos años. Te vas así de, no manches, entendí cosas. Y empiezas ¿no? a reflexionar justamente así de que, claro, pues esto. Y ya haces tu trabajo Y es que interno es el también. detonante, porque ya después empiezan todos estos diálogos internos y tú hasta la siguiente sesión tú todo el tiempo estuviste... Eso está padrísimo, Sí, porque sí. tú aunque no te lleves, porque hay diferentes tipos de paciente, obviamente, Sí, y hay sí. gente como tú que llega con listas y que quiere tarea, ¿no? Sí, sí, como sí. si fueras Sí, como justo. maestra, Sí. así de, y entonces ahora sí de qué voy a hablar, o qué tengo que pensar, o qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ok. Pero hay otros que llegan así como de, pues a ver, ¿no? A ver, sácame los trucos, ¿no? Y entonces ya empiezan a hablar. Y eso es lo padre y lo divertido también de estar de mi lado. ¿Me explico? O sea, Claro. yo no he conocido a una sola persona aburrida. Nunca. ¿No? Sí. Sí, he conocido gente que me cae mal y con la que no puedo trabajar, ¿eh? O sea, Ok. por supuesto. Eso sí me ha pasado. O sea, sí he tenido yo 2, 3 pedófilos enfrente que me los... O sea, y digo, no, ¿verdad? O sea, así. O gente así medio perversona también, que digo, así, ¿no? Sí. Pero en general, toda la gente es bien interesante. O sea, eso de cuenta como leer una novela. ¿Sí me explico? Como de esas novelas que y entonces no sé qué. Por supuesto, yo también tengo que tener como cierto gocecito también de mi trabajo. Obviamente no por el chisme nada más, ¿verdad? Pero también es como algo rico, ¿no? Y es muy sabroso estar con personas con las que tienes un proceso largo y que de repente
de cómo llegaron a cómo están y todo lo que ha pasado y los he visto crecer. Justo, porque al final del día es parte de este cariño y disfrute de tu misma profesión. O sea, por supuesto. Tienes que disfrutar Sí. lo que haces, porque si no, no lo vas a hacer. No, y es que es cansadísimo. Sí. También si no lo disfrutas un poquito, o sea, Ujú. se vuelve pesado. Pero bueno, porque es mucha tensión, o sea, uno piensa, por ejemplo, que no haces nada, nomás te sientas así como a escuchar, pero no manches, es tener atención ahí y al mismo tiempo estar recordando, y luego tienes 20 pacientes, Sí. y tienes tus propias broncas. Y también tienes tu TDAH, ¿no? Que también Ajá. medio te acá, o sea, es mucha chamba, Sí, sí, la sí. carga emocional, la angustia que te puede generar ciertas situaciones, o de repente que se enojen y te agredan, ¿no? Claro. Como, no físicamente, pues, ¿no? Pero de repente que digan, "Ay". O sea, porque hay cierto tipo de pacientes que esa es como la manera Sí, en como la más que reactivos, ¿no? expresan. Ujú. Y entonces, ¿no? Como hacer este cambio que yo decía, ¿no? Como, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿No? O sea, no es conmigo, a ver qué onda, qué me está depositando, qué está pasando. Es una friega que uno se lo tiene que tomar en serio, pero que está padre. Sí, o sea, que sí. también es como rico, pues. O sea, a fin de cuentas termina siendo algo como que retribuye mucho. Sí, porque aparte pues, se refleja también en tu atención hacia cada persona. Entonces, sí, yo sí creo que ustedes tienen que pues sí encontrarle ese lado, ¿no? Y disfrutarlo y también tener su propio espacio, y como decía Martín, ¿no? También ustedes tomar su propio proceso, pues para también soltarlo y no andar cargando con lo de todos los demás, ¿no? Sí, por ejemplo, yo cuando salgo de trabajar, a veces me aíslo, ¿no? Que era lo que Ujú. estaba diciendo, o sea, como no quiero ver gente, como que ya estoy con demasiada Sí. información y entonces estoy así como, ay, tranquila, ¿no? O, por ejemplo, luego dudo un poquito de decir a lo que me dedico porque la gente llega y me quiere sesión gratis, Sí, claro. ¿no? O O hay llegan y cierto rechazo también, ¿no? Como de, también me van a es de- avisar. como si fuera bruja, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, como sí. si sacara las cartas y dije, claro, tú eres así, ya sé, no, es una friega conocer a una persona, es difícil y me tienes que hablar, o sea, Sí, porque sí. pues no soy una divina, ¿no? O sea, eso no... Sí. Ajá, y como prejuicio, miedo, como que te intimidan o dicen, ay, claro, es manipuladora. Sí, Es sí. un chorro de cosas, entonces a veces prefiero decir que soy contadora o una cosa así, para que no me pregunten de impuestos. Sí, porque nadie quiere saber nada del SAT. Sí, claro, pero bueno, pues a veces no se puede, ¿no? Sí. O sea, Antes de cerrar el tema, ya hablamos de ubicar estos espacios seguros para llevar tus procesos, de las redes de apoyo, de cómo dar el primer paso para iniciar también un proceso de terapia, pero también hay muchas personas que nos están escuchando que por distintas circunstancias, costos, disponibilidad, por miedo, por lo que sea, no tienen acceso a estos espacios terapéuticos. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer alguien desde hoy que nos escucha para empezar con este autocuidado, para este autocuidado de su salud mental, y cómo construir una rutina que le sea pues realista? Sabemos que cada caso es particular, pero digamos unos tips como muy generales para que si por distintas circunstancias no tienen este acceso a procesos de terapia, pues que comiencen con un tema de autocuidado, que creo que también es muy, muy importante, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también no podemos decir que nada más la terapia es algo que puede como ayudar o sostener. Yo creo que, como lo decía, los grupos de apoyo, Sí. las redes de apoyo, el generar vínculos, es algo muy importante. La terapia o la psicoterapia cada vez está más accesible. Yo creo que sí hay lugares en donde podemos como buscar de una manera accesible también una atención. A lo mejor va a ser un poquito más tardado, vamos a tener que hacer un esfuerzo. El costo de la terapia o el pago de la terapia siempre nos lo tenemos que inventar, nunca nos va a sobrar dinero para pagar. Pero es algo que tiene que ver con la responsabilidad de como pagarte a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, uno se puede comprar un labial de 500 pesos, pero le estás regateando, o
no quieres pagar tu terapia, ¿no? Y dices, entonces, ¿dónde están tus prioridades también, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Yo creo que si tenemos la curiosidad de buscar una atención, hay que buscarla, ¿no? Como que hay opciones. Muchos de los psicólogos o psicoterapeutas tienen flexibilidad de costos también, ¿no? O sea, puedes tú como exponer tu caso para atenderlo y entonces dicen, ok, bueno, ahí medio negociamos el costo y esto está padre, sí hay que pagar. Es una cosa de respeto a la chamba, claro, obviamente, pero también como de responsabilidad, ¿verdad? Porque ir y buscar una atención implica que yo me estoy haciendo cargo de mí misma y estoy buscando las herramientas que necesito y no estoy ahí así, a ver quién me ve, que a veces podemos caer también en eso, ¿no? Así como nadie me ayuda, pues sí, pues, pero párate y hazte los huevitos, ¿no? Ajá. O sea, sí. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que cosas básicas que tenemos que como observar es cuidar nuestra alimentación. Es básica. Cuidar nuestro sueño, ¿sí? Dormir, o sea, que tengamos bien claras cuáles son nuestras rutinas de sueño, ¿verdad? Si yo como profesional, si estoy con alguien que tiene alterado su alimentación y su sueño, que son cosas básicas, entonces quiere decir que ahí hay unas como señales de que algo está pasando, ¿no? Y ahí puedo yo darme cuenta qué tan grave o qué tan manejable o en qué crisis está, ¿sí? En la alimentación, en el sueño y en la libido, ¿no? En el placer, o sea, buscar actividades que me generen placer y movimiento, ¿no? Necesitamos movernos. No quiere decir que nos vayamos a volver fits, que nos vayamos a volver, pero por lo menos me voy a salir a caminar 15, 20 minutos, a caminar, ¿sí? A movernos, a que nuestros músculos se muevan, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos deprimidos, estamos entumidos ahí, no nos movemos, estamos horas y horas viendo el celular, no nos va a ayudar en nada. Esas son cosas básicas de autocuidado que se nos olvidan y que se alteran cuando nos sentimos mal, ¿no? Entonces, comer bien, dormir bien, cuidar nuestro sueño, ¿no? Y tener actividad física y actividades que me generen placer. Y con eso, yo creo que ahí ya empezamos a movernos. Un buen inicio. Eso nos va a dar ahí como que un clic mental para después buscar otras cosas más importantes. Estoy en crisis, dices tú. Yo acabo de descubrir que estoy en crisis. Con la papita así que... Yo. Sí, ya sé. Es que fíjense, realmente ahí es en donde se ve todo. O sea, estamos ansiosos, no dormimos bien, o nos despertamos a medianoche, o las horas se reducen, o dormimos de más cuando estamos deprimidos, ¿no? O de repente tenemos ciertos antojos, o dejamos de comer, o comemos de más. O sea, la alimentación, el sueño, la actividad y las cosas que me atraen, ¿no? Estoy deprimida, entonces pues dejo de hacer cosas que me gustaban, ya no salgo a hacer fútbol o ya no salgo a pasear a no sé qué. Entonces ahí son como señales que nosotros las podemos tener bien claras para decir, ok, necesito hacer algo. Muy bien. Pues para continuar con el episodio vamos a pasar a nuestra sección Voces del Oasis. Esta semana preguntamos en redes sociales qué ha sido lo más difícil para tu salud mental como persona LGBTQ+, y qué te ha ayudado a sostenerte. Y aquí tenemos un par de respuestas de nuestra audiencia. Tenemos la respuesta número 1, dice, lo más difícil fue crecer sintiendo que tenía que esconderme. Lo que me ha ayudado es encontrar gente con la que puedo ser yo sin tener que estarme explicando todo el tiempo. Tenemos la segunda respuesta que dice la culpa. Durante muchos años sentí que algo en mí estaba mal porque era lo que todo el mundo me decía. Ir a terapia y hablar con otras personas de la misma comunidad me ayudaron a entender que no era yo, sino era un problema de los demás. Y tenemos la última respuesta
que dice: el miedo al rechazo, sobre todo en mi familia. Me ayudó muchísimo darme permiso de poner límites y elegir primero mi bienestar. Esas son las respuestas que tenemos a nuestra pregunta esta semana. Hay algo que se repite, ¿no? Que es el constante. Yo creo que todos los puntos los tocamos, ajá, ¿no? O sea, de lo que está ahí. Sí, o sea, comunidad, amigos, personas que uno elige tener cerca, estos grupos de apoyo, y creo que esto dice, pues sí, todo esto de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Oigan, y para continuar, vamos con nuestra ola cultural. Ola cultural. En esa sección, Claudia, siempre traemos una pequeña recomendación pues relacionada con el tema. Vamos a ver qué nos traen el día de hoy. Ay, ¿puedo yo recomendar también claro. algo? Sí, que yo traigo una. Bueno. Muy bien. ¿Tú qué nos traes el día de hoy? Pero bueno, ya saben que yo soy el chique de las series. Y yo quiero recomendarles que vean la serie en Netflix de Sex Education, que justamente abarca un poquito de las identidades, de la importancia de escuchar a los demás, de crear comunidad, de tener salud mental, de guiarse para poder pues ser tú mismo principalmente. Es muy buena serie, abarca muchos temas, muchas identidades también. Entonces esa es mi recomendación para el día de hoy. Perfecto, entonces Sex Education. Sí, bueno, los productores son Jimmy Campbell y Joy Wilson. Ok, y está en Netflix. Muy bien. ¿Y tú, Martín, qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues miren, yo les traigo el día de hoy una recomendación de arte. Él es un chico de la comunidad también, queer, de Querétaro. Yo lo sigo desde hace algún tiempo, de algunos meses. Y él se llama Diego Josué Gontor, con doble R. Lo pueden encontrar en Instagram como arte-gontor, doble R. Y lo que me gusta de él, por ejemplo, te da muchos tips, ¿sabes? Cómo hacer papel maché, el gesso casero, plastilina, tips de pintura, cómo hacer el color oro. Y bueno, algunas veces, imagínate, tiene muchos seguidores. Ahorita estoy viendo que tiene 186,000 seguidores, pero a veces yo le escribo, le digo, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y me contesta, fíjate, o sea, es para quien esté también en pintura, la verdad es muy recomendable. Igual también hace sus en vivos en TikTok y te recomienda igual libros. La verdad me encanta su cuenta para que lo sigan. Perfecto, muy bien. Y está en Instagram, dijiste, ¿verdad? En Instagram y en TikTok. Perfecto. El día de hoy yo les quiero traer algo igual más auditivo. Normalmente son o libros o películas, pero quiero recomendarles algo que yo escucho de manera personal, que me encanta. Es un podcast que se llama El Rincón de los Errores, que es con Marimar Vega, que es también actriz, y un psicólogo que se llama Efraín Martínez. Ellos tienen distintos capítulos en donde a veces hablan solo ellos dos, o tienen a invitados, invitadas que son actores, actrices, músicos, y van hablando como de muchos procesos personales. Y está muy bonito porque no pasa siempre, pero hay veces en las que sí encuentras como similitudes con ciertas situaciones y vas pues asimilándolo de mejor manera. Entonces búsquenlo, está bueno, yo lo veo en YouTube, que se llama El Rincón de los Errores. Está bien agradable. ¿Y tú qué nos traes el día de hoy, Claudia? Yo voy a aprovechar para ver si a alguien le da curiosidad. Les traigo el título de un libro que yo encontré hace 2 años, así de manera como muy random, y que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Después me di cuenta, porque lo encontré, les digo así de manera muy random, que es uno de los libros como más fundamentales de la contracultura queer. Okay. Y es muy interesante. Se llama Brujería y la contracultura gay, que es de Arthur Evans. Es un libro, bueno, el subtítulo dice Una perspectiva radical de la civilización occidental y algunas de las personas que trató de destruir. Es un libro padrísimo, que hace como un recorrido histórico y hace una narrativa contracultural alterna
a la narrativa patriarcal, capitalista, bla, 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 de cómo o sea, explica muy bien cómo la cultura, o la contracultura gay y el sometimiento de la sexualidad y de las mujeres, el ordenamiento patriarcal, está como muy relacionado. Es muy interesante, te da mucha luz de muchas cosas, se conecta con muchos escritos como más actuales, o sea, como que va juntando puntitos, entonces se los recomiendo muchísimo. Es de Arthur Evans, y les vuelvo a repetir, es Brujería y la contracultura gay. Tiene, de hecho, además al inicio de este libro una invocación, porque además como es de witchcraft, hace como una invocación hacia las diosas y a la fuerza y a la resistencia y así. Entonces está padrísimo. Ojalá que por ahí les dé curiosidad y lo busquen. Es un libro que lo pueden encontrar fácilmente en PDF, en internet. Se dejó de imprimir. El libro que yo lo encontré, además tiene como una introducción ahí muy interesante que dice que se juntaron como varias personas anarquistas y lo recuperaron y lo reimprimieron. Entonces no tiene editorial, no tiene absolutamente nada porque viene desde lo anarquista. Claro. Entonces lo reimprimieron como para que siguiera ahí esta como libro, se sigue difundiendo. Que esa información se siga difundiendo porque estaba ahí como medio detenida. Okay. Exactamente. Súper bien. Pues todas las recomendaciones, como cada semana, las van a encontrar en la cajita de descripción del episodio y ahí también vamos a estar colocando la información sobre este libro que nos trajo Claudia el día de hoy. Claudia, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu honestidad, por tu calidez y por toda esta información que nos has traído el día de hoy, no solo a nosotros, sino a todas las personas que nos escuchan. Creo que ha sido muy útil y van a poder tener mucha más claridad para saber cómo iniciar su proceso y cómo ir encontrando estos espacios seguros, ¿no? Para llevar justamente pues todo este proceso que es necesario y que todos en algún momento de la vida deberíamos llevar. Bueno, no, pues les agradezco muchísimo la invitación, espero que se hayan divertido, que no se haya tan aburrido, que haya sido interesante, y pues aquí estoy. Tus redes sociales para que te sigan y te puedan contactar, quien nos escuche. Tengo mi TikTok y tengo mi Instagram, y los dos es Clau Psicoterapia. Y bueno, pues ahí subo de repente frasecitas y así como reflexiones y cositas ahí como... Pero bueno, a fin de cuentas lo pongo para volverme como accesible, ¿no? Claro. También, y que son un enlace también. Exactamente, entonces Perfecto. Ahí ando y a sus órdenes, y muchas gracias otra vez, y pues ojalá que nos vean pronto. Sí, van a encontrar también sus redes sociales igual en la cajita de la descripción. Y chicas, muchas gracias por un episodio más. Qué rico platicar como siempre con ustedes, y pues nos estamos viendo pronto. Mi nombre es Johnny Montiel y nos estamos viendo el siguiente capítulo, ¿o no? Y Martín Salazar, ya me conocen. Y bueno, por favor, ya saben, como siempre, mi Instagram, cosas espectaculares de pintura, martin.art79. Y bueno, con este episodio... Yo veo muchas cosas de Pinterest, la verdad. Con este episodio, la verdad, nos ha volado la cabeza como siempre. Y bueno, también es tan importante, como le hemos dicho, lo que es la salud mental, que a veces la ponemos en lo último. Y debe ser una prioridad. Igual muchas gracias, Clau, por compartir tus conocimientos, tus experiencias, y esperemos verte pronto por aquí nuevamente. Y pues ya saben, bueno, yo soy Johnny Montiel, mi red social desde Instagram está como Johnny Montiel 15, me pueden buscar ahí y nos vemos en la siguiente. Y también gracias a ustedes por escucharnos, y antes de irnos, si todavía no nos siguen en Instagram, nos encuentran como @oasis.pdc. Ahí ya saben que estamos entre episodio y episodio compartiendo, escuchando y construyendo esto junto con todos ustedes. Recuerden que este espacio no solo somos nosotros, sino también ustedes que nos escuchan. Les esperamos en el Oasis. Esto es Palmeras y Orgullo, un espacio para cuestionarnos, para escucharnos y para entender mejor la comunidad que estamos construyendo con todo lo que eso implica aquí en Playa del Carmen. Mi nombre es Iván Castellán y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y vayan a terapia. Hasta la próxima. Chao. Palmeras y Orgullo.
Nos escuchamos pronto. Una producción original de Oasis Media.